Bueno, vamos a continuar con la cuarta unidad. Habíamos visto ya todo lo que es rutas y protocolos. Ahora vamos a ver lo que es orientación vocacional y profesional. Bueno, anteriormente se consideraba la orientación vocacional para la básica superior y la orientación profesional para el bachillerato. Luego se limitó prácticamente la orientación vocacional para décimo de básica y la orientación profesional para terceros de bachillerato. Hace más o menos 8 años que se dio un cambio a nivel de funcionamiento de los DESES. Se determinó que la orientación vocacional y profesional debería ser un proceso consecutivo, un proceso que empiece desde los más pequeños en primero y segundo de básica y que avance progresivamente hasta tercero de bachillerato. De tal manera que se determinó el trabajo sobre diferentes técnicas, diferentes procesos, si se quiere, que vayan encaminados a ayudarle al estudiante, en este caso, a generar un verdadero proyecto de vida. Por ejemplo, cuando en primero o segundo de básica a los niños pequeños las profesoras les mandan a revisar las diferentes profesiones y luego a vestirse con la vestimenta clásica de cada profesión o hacer una exposición, una casa abierta, un juego o cualquier tipo de situaciones relacionadas con profesiones, ya eso se incluye como actividades de OVP. Sin embargo, muchas de esas actividades se las incluyó en el currículo nacional desde la parte pedagógica. Los profesores de aula realizan esas actividades, de hecho, hasta la actualidad, de primero a séptimo de básica, ¿sí? Y eso, pues obviamente, dejó las técnicas de orientación vocacional como acciones propias del DESE en cuanto a lo que es promoción, con el fin de poder ayudar a los estudiantes en el afianzamiento de sus intereses personales y además en el establecimiento de actividades de diverso contacto para un proyecto de vida. ¿Qué significa esto? Que con todas las bases que han estructurado los docentes de grado hasta séptimo, una vez que los chicos pasan a la básica superior, a octavo, noveno y décimo, el, eh, el propósito del DESE es ayudarles a ir definiendo no solamente a nivel de bachillerato, sino a nivel ya profesional desde aquí. Darle pautas para que generen verdaderos proyectos de vida a futuro y que no se queden estancados con cualquier cosa, digámoslo así. Si bien es cierto, la gran generalidad de la educación a nivel de bachillerato en nuestro medio, en nuestro país, está fundamentada en el bachillerato general unificado, ¿sí? O bachillerato en ciencias, pues también tenemos una amplia gama de posibilidades en cuanto a lo que es el bachillerato técnico. Entonces, estas actividades que nosotros vamos a afianzar en los estudiantes, como el desarrollo de sus intereses personales, tiene que ir encaminado en la básica superior específicamente a ayudar a que los estudiantes determinen cuál es el tipo de bachillerato que les llama más la atención. Entonces, si ellos, por ejemplo, determinan que quieren a futuro una profesión relacionada con la ciencia, pues obviamente tendrán que inclinarse por el bachillerato general unificado. Pero sí hay estudiantes que les llame mucho la atención cualquier tipo de actividades prácticas. Por ejemplo, nosotros tenemos que darles a conocer la amplia gama de posibilidades que existen dentro del bachillerato técnico, ¿sí? ¿Por qué? Actualmente los colegios de bachillerato técnico, los institutos técnicos superiores, tienen la posibilidad de que el estudiante saque el bachillerato técnico y luego siga, por ejemplo, una tecnología
y con eso ya tiene una carrera profesional considerada en la actualidad de cuarto nivel. Entonces, por decirles algo, hay bachilleratos en corte y confección, hay bachilleratos en belleza y cosmetología, hay bachilleratos en mecánica automotriz, en electricidad y electrónica, en mecánica industrial, en cocina y gastronomía, en desarrollo sustentable, en agricultura, en apicultura, en ganadería y zootecnia, en informática y computación, en redes computacionales, en contabilidad, en comercio, secretariado. Es decir, tenemos una gama amplia de posibilidades a nivel de bachillerato técnico. Y aquí lo que tenemos que nosotros vincular a los estudiantes con este conocimiento es que depende mucho del sector donde esté ubicado la institución, de la realidad socioeconómica, de la familia del estudiante, para nosotros irles motivando hacia la posibilidad del bachillerato técnico. ¿Por qué? Porque cuando van hacia un BGU, Bachillerato General Unificado, pues sí o sí tendrían que optar por una carrera universitaria. Y muchas veces dentro de la familia no tienen los medios necesarios como para sustentar una carrera universitaria de larga duración. Entonces, más todavía con la dificultad que a veces se tiene para viajar a otras provincias a seguir una carrera, en el caso de las carreras presenciales. Y en cuanto a las carreras a distancia, en muchos de los casos, pues se requiere también en la parte económica para una u otra situación. Entonces, una vez analicemos estas posibles complicaciones con los estudiantes, nosotros les damos la pauta para que a través de técnicas individuales y técnicas grupales, pues los estudiantes decidan un proyecto de vida. Y una vez que han determinado un bachillerato, las mismas técnicas individuales con atención personalizada o mayor objetividad en los intereses del estudiante puede significar el ingreso a un proceso un poco más complejo de proyecto de vida, ya como orientación profesional en el bachillerato. ¿Por qué? Porque la orientación profesional en el bachillerato ya va encaminada, en cambio, a determinar cuáles son los intereses vocacionales y aptitudinales del estudiante para poder optar, en este caso, por una profesión a nivel universitario. ¿Sí? En la unidad anterior hablábamos de lo que significa, si no me equivoco, la motivación y también se habló un poquito de lo que es la toma de decisiones en cuanto a actitud y aptitud. Recordarán ustedes las diferencias. Entonces, ahora cuando hablamos de OBP, las técnicas individuales tienen como garantía, digámoslo así, que a través de la atención personalizada, pues hay más objetividad en los intereses del alumno. ¿Por qué? Porque cuando llamamos a los estudiantes a nivel individual, le preguntamos directamente qué es lo que le llama la atención, qué es lo que quisiera seguir en la universidad, hacia dónde tiene su inclinación en cuanto a aptitudes, cuál es la vocación. Les hacemos entender también a los estudiantes cuál es la diferencia entre vocación y aptitud, entendiendo como vocación, qué es lo que me gusta, y aptitud, para qué soy bueno. Entonces, cuando nosotros ponemos clara la diferencia entre vocación y aptitud, pues le vamos a permitir, si cabe el término, que el propio estudiante vaya decidiendo hacia dónde quiere llegar. En cambio, las técnicas grupales tienen una mayor acogida por parte de los estudiantes de manera general, ya que al ser colectiva, pues se puede aplicar, pruebas estandarizadas, test, ¿sí? O cualquier tipo de reactivo que mida intereses, que mida vocación, que mida mm, directamente las profesiones hacia las cuales los estudiantes están inclinados. Claro que aquí hay menos objetividad en cuanto a la búsqueda de los intereses. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de una eh, técnica individual, como la entrevista, por ejemplo, pues sabemos que el estudiante nos lo va a decir directamente y podemos ir jugando un poco con
con sus respuestas, digamos así. Pero en cambio, cuando aplicamos una técnica grupal, pues obviamente ya hay menos objetividad porque simplemente se responde el test y muchas veces no podemos aclarar dudas o no tenemos suficiente espacio o tiempo para aclarar las posibles dudas, ¿sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Ahora, dentro de lo que son las técnicas, sobre todo individuales, nosotros tenemos la entrevista que va tiene dos opciones de ser aplicada a la entrevista. Una, que sería la entrevista, en este caso, estructurada, y por otro lado, tenemos la opción de una entrevista semiestructurada o libre. Cuando hablamos de una entrevista estructurada, pues nosotros tenemos directamente preguntas que vamos a realizar y permitimos que el estudiante vaya desenvolviéndose de acuerdo a esas posibles preguntas, ¿sí? Entonces nosotros le decimos, por ejemplo, ¿has pensado ya en qué vas a hacer a futuro? ¿Qué carrera te llama la atención? Eh, ¿Tienes profesionales cerca en tu casa que de pronto te hayan servido de guía o de ejemplo? eh, ¿Para qué eres bueno? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Es decir, vamos a hacer preguntas directas que nos puedan ayudar a determinar el desarrollo de habilidades, cuáles son las aptitudes y de paso también, pues obviamente, intereses vocacionales. Eso con una entrevista estructurada o semiestructurada. Cuando hacemos una entrevista libre, en cambio, le decimos al estudiante, mira, habla de lo que te parezca mejor. Tienes un proyecto de vida, cuéntame, ¿qué has pensado? Y le dejamos un poco en libertad para que él pueda ir expresándose y cada vez que diga algo que tenga relación con lo que es vocacional o profesional, pues nosotros podemos irle, digamos que aplicando un poco de la misma técnica de la entrevista desde la parte de orientación vocacional y también ya enfocándole en lo profesional. Por decir algo, nos dice, sí, desde pequeño me ha gustado, no sé, las mascotas, por ejemplo. Ok, y ahora que eres grande, ¿tienes mascotas? Sí. ¿Te parecería tal vez algo relacionado con veterinaria o zootecnia? Entonces ya le vamos como guiando un poquito, decir, tal vez por aquí, tal vez por allá, y eso hacemos en la entrevista. Cuando nosotros aplicamos una evaluación, en cambio, tiene que ver con un test directamente. Nosotros tenemos una gran variedad de test de intereses, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el test de Angelini, que es el test de intereses vocacionales clásico. Tenemos test de tipo estructurado, tenemos test vocacionales, tenemos test aptitudinales. Es decir, tenemos una amplia gama de posibilidades en cuanto a evaluaciones, ¿sí? Y por otro lado, podemos también aplicar una técnica de resultados. Es decir, nosotros, si tenemos la posibilidad como DESE, contactamos a profesionales, por ejemplo, y buscamos un abogado, un médico, un psicólogo, un ingeniero, un arquitecto, qué sé yo, que sean amigos o padres de familia o cercanos a la institución, y les decimos, ayúdennos con una charla. Entonces pedimos la autorización en este caso al rector o rectora de la institución, y programamos una serie de entrevistas con estos profesionales. Entonces, cuando nosotros hacemos una técnica de resultados, significa, mire, estos profesionales han estudiado, han sacado el título en determinada carrera y ahora lo aplican laboralmente y vamos a escucharles qué tal ha sido la experiencia, cuándo decidieron por esa carrera, cuánto o cómo les costó el poder sacar el título, dónde estudiaron, tuvieron o no el apoyo de la familia. Es decir, aquí nosotros ya vamos a ver el resultado profesional con una persona específicamente. ¿Y qué es lo que hacemos? Que los estudiantes escuchen eso y luego se puedan hacer preguntas al respecto. Entonces, de esa manera aplicamos una técnica individual de resultados, que viene a ser una técnica en vivo, ¿no? Con, repito, profesionales. Otra opción que tenemos es conseguir videos de profesionales, si es que no tenemos la opción de que vayan los profesionales a la institución,
Y en esos videos, ¿sí? Donde puedan hablar profesionales con respecto a la carrera, o podemos incluso nosotros optar por hacer entrevistas a determinados profesionales en algún momento, y eso aplicarlo, eh, pasarles directamente a los estudiantes, de tal manera que ellos tengan esa opción de ver y escuchar directamente a profesionales ya que estén laborando en el área que posiblemente pueda ser de interés para los estudiantes. Entonces ahí nosotros podríamos ir afianzando ya las posibilidades de qué es lo que quieren los estudiantes. Ahora, estas técnicas individuales, tanto la entrevista como la evaluación o la técnica de resultados, se pueden aplicar tanto en la básica superior como en el bachillerato. ¿Cuál es la diferencia? Que en la básica superior los estudiantes van a tener algún referente hacia el futuro y podrán optar por un determinado tipo de bachillerato. Y en cambio, ya en el bachillerato, pues los y las jóvenes van a tener la posibilidad a través de estas técnicas de ir decidiendo ya qué es lo que van a hacer a futuro una vez que se gradúen. Entonces, por ahí sería el trabajo que nosotros buscamos hacer con estas técnicas individuales. No sé si hay alguna pregunta. Ahora, cuando nosotros hablamos, en cambio, de técnicas más bien grupales, el principal es el análisis psicométrico de intereses, aptitudes y personalidad vocacional. Es decir, aplicar un test específico que nos sirva para analizar cuáles son los resultados a nivel de posibilidades profesionales. Convocamos a todos los estudiantes y aplicamos un test. Actualmente se utiliza mucho, bueno, en el momento de la pandemia se utilizó mucho test online, ¿no? Entonces lo que se hacía era enviar el link a los estudiantes y ellos podían contestar ahí el test o la prueba y teníamos nosotros ya los resultados inmediatamente. Ahora que hemos vuelto a la presencialidad, en el caso de las instituciones educativas que cuentan con laboratorios de informática, de computación, pues se puede hacer lo mismo, llevar a los estudiantes al laboratorio, aplicar el test directamente en los computadores y nos arroja los resultados directos. En el caso de que no tengamos esa posibilidad de un laboratorio, lo que hacemos es, a la antigua, digamos así, aplicar un test en físico, sacar copias y que los estudiantes respondan. Los análisis psicométricos tienen por objetivo entregar indicadores de intereses de los estudiantes en cada una de las pruebas aplicadas. Esto dará como resultado un listado de posibilidades profesionales. Entonces, dependiendo del test que se aplique, en este caso, el análisis psicométrico lo que nos dice es, este estudiante es apto para tales profesiones o este estudiante es apto para tales líneas profesionales. Es decir, si es que es un test de profesiones específicas, nos va a salir, por ejemplo, el estudiante tiene vocación para medicina en primer lugar, se me ocurre enfermería en segundo lugar, y trabajo social en tercer lugar, ¿sí? Entonces es intereses profesionales específicos. En cambio, cuando nosotros aplicamos un test de intereses profesionales generales, nos sale, por ejemplo, el estudiante tiene inclinación hacia ciencias de la salud en primer lugar, hacia ciencias económicas en segundo lugar y hacia artes en tercer lugar. Entonces ahí nosotros tenemos la opción de determinar varios campos de acción, digamos así, que deberían complementarse con una entrevista. ¿Por qué? Porque muchas veces el resultado del test sí coincide, casi siempre sucede con lo que el estudiante quiere. Y a veces incluso el estudiante es como que inclina la respuesta del test hacia lo que él quiere. Lee las preguntas de tal manera que dice, a ver, esto parece que me está guiando hacia acá, pues hacia allá me voy, porque eso es lo que quiero. O esto me está diciendo esta otra cosa, prefiero responder que no para irme al otro lado. Entonces es como que ya tienen alguna idea. Otros estudiantes, en cambio, no tienen ninguna idea, no saben realmente qué es lo que van a seguir, por qué carrera van a optar,
Y pues en esos casos, el test es hasta cierto punto una sorpresa, ¿no? Entonces es siempre necesaria la entrevista porque esta nos va a permitir, en este caso, irle guiando al estudiante. Entonces le decimos, por ejemplo, al estudiante, a ver, aquí en su prueba salió un mayor porcentaje hacia lo que son ciencias de la salud. Entonces, ¿ha pensado en eso? Hay algunos estudiantes que nos dicen, sí, pero no sé qué seguir. Hay otros que directamente nos dicen, sí, a mí me gusta la medicina, por ejemplo. Otros dicen, no sé qué nomás tiene las ciencias de la salud. Nosotros tenemos que ahí ampliarles en esa entrevista individual las posibilidades. Es decir, a ver, con ciencias de la salud, usted puede optar por medicina, por enfermería, por nutrición, por fisioterapia, por tal o cual profesión y les vamos guiando, ¿sí? Eso en cuanto a lo que son intereses profesionales generales. Ahora, si el test es de intereses profesionales específicos y nos sale, por ejemplo, medicina directamente, ahí tenemos que ir analizando en la entrevista las posibilidades de esa carrera. Es decir, a ver, es una carrera que posiblemente va a durar mucho tiempo, que tal vez tiene un alto costo económicamente hablando y que habría que analizar si es que existe o no esa carrera en la ciudad donde se está estudiando. O sea, va a haber la posibilidad de que usted viaje a otra ciudad o a otra provincia en el peor de los casos. Va a tener el apoyo económico de su familia. Entonces, vamos buscando, digamos así, eh, determinados patrones para el manejo de las posibilidades vocacionales. Por otro lado, también el orientador puede hacer uso de los test según sus principios, tanto éticos como profesionales. La interpretación de estas evaluaciones está basada en los comportamientos, en las comparaciones, perdón, de respuesta con niveles que han sido establecidos de forma previa. Es decir, nosotros vamos a utilizar test que sean estandarizados, ¿sí? Que nos aseguremos que sean test reales, válidos y no test creados al azar, digamos así. ¿Por qué? Porque usted como psicólogo también puede crear un test, pero qué tanta efectividad tiene ese test, pues habría que analizarse, ¿no? Y puede intentarlo. De hecho, luego incluso tratar de estandarizarlo, legalizarlo, es un proceso un poco más complejo, pero se puede dar. Por otro lado, si utilizamos test establecidos, clásicos, pues sabemos que el resultado va a estar ahí y que luego en la entrevista vamos a determinar si en realidad es o no es lo que el estudiante desea, lo que el estudiante quiere, lo que el estudiante determina, ¿sí? Entonces, por ese lado, pues obviamente la interpretación de los test va a referirse hacia los baremos que el mismo test nos propone. Entonces, ahí hablamos nosotros de un análisis psicométrico. Muchas veces puede pasar que en el test le salga, por ejemplo, al estudiante que es apto para, no sé, se me ocurre ciencias agronómicas, ¿sí? Y cuando usted le llama a la entrevista, le dices, ¿te salió para ciencias agronómicas? Le dice, no, para nada, no me gusta. Me gusta el campo, pero no para trabajar en el campo. Y no es lo mío. Entonces significa que de pronto respondió al test desde un parámetro más de gusto, de sensibilidad y no tanto de lo vocacional o aptitudinal. Entonces en ese caso lo que hacemos es en la entrevista más bien corroborar que el test no es válido para este estudiante en particular y le preguntamos directamente qué es lo que quiere, o sea, a dónde quiere ir, cuáles las profesiones que le llaman la atención, por dónde van sus intereses vocacionales y en función a eso más bien nosotros le vamos guiando para que pueda ir definiendo su proyecto de vida. Ahora, entre todas las técnicas individuales o grupales y la posibilidad de análisis psicométricos incluso, tenemos ya el campo
de la orientación como más definido. Pero, ¿cómo vinculamos aquí lo que es un verdadero proyecto de vida? La idea es que a través de todo lo que hacemos como técnicas, ¿sí? Guiamos al estudiante para que vaya programándose a futuro. Es decir, no solamente se visualice en la universidad o con una profesión, sino más bien qué pretende hacer después. Hay la técnica de la visualización a futuro, ¿no? Cuando le decimos al estudiante, por ejemplo, piense en 10 años a futuro, ¿dónde se ve? ¿Qué se ve haciendo? Y luego 15 años y luego 20 años, es decir, vamos programándolo para un futuro no tan cercano y que vaya determinando cómo se ve, cómo se identifica, dónde se encuentra en esos futuros posibles para irle guiando hacia la estructuración del proyecto de vida. Ahora, cuando nosotros hablamos de técnicas psicométricas o aplicación de test directamente, tenemos varias opciones. Tenemos, por ejemplo, y en primer lugar, el test de conocimientos adquiridos. Este test es empleado para tener la estimación de niveles que el alumno podrá concretar en materias académicas específicas. Por ejemplo, tenemos el test de asignaturas, no recuerdo el nombre exactamente, pero es el test de asignaturas. Entonces ahí las preguntas van encaminadas hacia específicamente las asignaturas básicas. Entonces hay preguntas como, por ejemplo, ¿le gusta resolver problemas de cálculo? ¿Está interesado por proyectos que rescaten el medio ecológico? Eh, ¿Tiene facilidad para hablar en público? es, eh, ¿Se aprende fácilmente el nombre de países o ciudades? Es decir, son preguntas muy directas que le van a indagar al estudiante cuáles son las asignaturas hacia las cuales tiene más inclinación. Y se maneja, repito, con las 4 áreas básicas, que serían matemática, ciencias naturales, estudios sociales y lengua y literatura. De esta manera, en este test de conocimientos adquiridos, de acuerdo a lo que haya receptado en conocimientos del estudiante, va a inclinarse hacia, en este caso, no carreras universitarias, sino intereses académicos, ¿sí? Y este es un poco de donde se desprendió las pruebas que se aplicaban en el Quiero ser bachiller, ¿sí? De años anteriores, que eran conocimientos específicamente de áreas académicas básicas, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos un test de conocimientos adquiridos. Cuando nosotros tenemos, en cambio, test de aptitudes, estos test pueden predecir ejecuciones futuras de área en las que el individuo no se ha llegado a formar. Es decir, estos test más bien buscan ver para qué es bueno el estudiante, desde preguntas como usted es capaz de armar y desarmar un motor, usted tiene interés en ver qué sucede dentro de una computadora, usted le gustaría hacer un estudio genético comparativo. Es decir, son preguntas como más allá, de tinte científico, tecnológico, pero de cosas que el estudiante todavía no conoce a plenitud y que le podrían interesar. Estos test de aptitudes buscan ya determinar la carrera universitaria para la cual el estudiante está mejor preparado, digamos así, desde una realidad de aptitudes individuales. Hasta aquí, tanto el test de conocimientos adquiridos como el test de aptitudes son factibles de aplicárselos colectivamente y también se los puede aplicar de forma individual en una entrevista. Luego tenemos lo que es el test de inteligencia. Este, en realidad, no se lo utiliza para determinar, como alguna vez lo hablábamos, el ingreso a una carrera, ¿no? Sino más bien para ver capacidad cognitiva global de un estudiante en cuanto a habilidades específicas. Es decir, si aplicamos, por ejemplo, el test de Stanford Binet o de escala WISE de Wessler, que es para jóvenes o adultos,
pues nosotros lo que vamos a determinar es qué tan bueno es el estudiante en cuanto a lo cognitivo para determinar la posibilidad de inclinarse hacia carreras científicas en particular, ¿sí? Este test de inteligencia no se lo recomienda en una aplicación grupal porque no va a determinar realmente intereses vocacionales, sino que se lo puede aplicar a nivel individual cuando hay estudiantes que todavía no tienen claro su futuro, pero que son, por ejemplo, son buenos estudiantes, pero que no tienen definido qué van a seguir. Entonces, se puede aplicar un test de inteligencia para determinar hacia dónde pueden guiarse. Ahora, actualmente, en lugar de un test de inteligencia, lo que se hace es aplicar el test de inteligencias múltiples que se desprende desde la teoría de Gardner, ¿sí? Y que pretende determinar, de acuerdo al test, cuáles son las, en este caso, habilidades del estudiante en cuanto a la inclinación intelectual, ¿sí? Entonces hay preguntas, por ejemplo, de carácter matemático, hay preguntas de lengua, hay preguntas de expresión oral, hay preguntas de memoria espacial, de orientación, hay preguntas de tinte artístico, musical, de dibujo, preguntas de desarrollo kinestésico o de deportes, es decir, abarca todas las inteligencias múltiples de tal manera que permite que nosotros determinemos si el estudiante tiene una inclinación mucho más real, digámoslo así, mucho más específica hacia donde podamos nosotros irnos enfocando para una posible profesión. Y finalmente tenemos el test de actitudes e intereses, que es el más común, digamos así, que es el test que se aplica por lo regular para predecir índices de futura satisfacción en actividades determinadas. Aquí tenemos test nosotros con preguntas directas, ¿sí? Preguntas como si usted viaja a otro país, el propósito podría ser A, para conocer la cultura de ese país. B, para conocer el idioma de ese país. C, para relacionarse con la gente de ese país. O D, para conocer la gastronomía de ese país. Esa es una pregunta de un test clásico de actitudes de intereses. Entonces, dependiendo de la respuesta, uno puede ir ya programándose hacia dónde tiene la inclinación en cuanto a actividades. En esas cuatro preguntas que acabo de hacerles, podemos pensar en turismo, podemos pensar en idiomas, podemos pensar en gastronomía o podemos pensar en incluso sociología o educación, dependiendo de la respuesta que dé el estudiante. Entonces, de esa manera nosotros vamos teniendo una respuesta clara, específica, y podemos ir guiando a los estudiantes hacia la posible carrera profesional a la que tenga mayor inclinación. Ahora, aquí hay una particularidad también. Mucho depende el momento de la realización del proceso de OVP en cómo estén emocional y afectivamente los estudiantes. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que justo cuando nosotros empezamos a realizar las actividades de OVP, por ejemplo, están teniendo dificultades a nivel familiar y eso genera mucha inestabilidad. La inestabilidad emocional puede generar respuestas no certeras y el resultado de los test no puede ser necesariamente óptimo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a hacer la entrevista individual y determinamos cómo está el proceso emocional del estudiante. Hay ocasiones en las que, si nosotros sabemos por el trabajo que hacemos de seguimiento, que hay estudiantes que están pasando por malos momentos a nivel afectivo, familiar, emocional, pues no incluirlos en el trabajo de orientación que estamos haciendo y más bien trabajar con ellos posteriormente, de tal manera que cuando ya estén más equilibrados, más estabilizados, ahí podamos intervenir sobre la OVP, porque caso contrario se va a sesgar la información y no va a ser realmente una información óptima que sirva para guiar al estudiante en su futuro, ¿sí?
Por otro lado, también cuando hay alguna crisis emocional o familiar, el estudiante no logra vincularse hacia la elaboración de un verdadero proyecto de vida. Imaginen un estudiante que se me ocurre, por ejemplo, está pasando por un problema depresivo debido a la separación de sus padres. Y nosotros pretendemos hacer el proyecto de OBP, pues en realidad el chico va a responder de una manera lo más displicente posible, dándonos un resultado posiblemente de que no es apto para ninguna carrera profesional. Y no es así. Lo que pasa es que emocionalmente no estaba preparado para el proceso de evaluación y por lo tanto los resultados no fueron adecuados. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos con una entrevista, determinamos cómo está emocionalmente, trabajamos un poco sobre la estabilidad emocional y luego podemos hacer el trabajo de OBP. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Estupiñán, por favor. Profe, buenas tardes. ¿Podría ser tan amable de repetirme la técnica de resultados que se me entrecortó el internet y no le pude entender en la primera parte? Aquí, Sí, profe, gracias. ¿ya? Bueno, aquí en cuanto a las técnicas, sobre todo individuales, les decía que nosotros podemos utilizar la entrevista directa con el estudiante, la evaluación, que sería la aplicación de un test o reactivo, y la técnica de resultados tiene que ver con la ejemplificación, que puede ser, les decía, por ejemplo, llamar directamente, invitar a profesionales que vengan a exponer sobre su área laboral, de tal manera que los estudiantes escuchen de primera mano cómo es el trabajo de ese profesional, o si no tenemos la oportunidad de vincular a profesionales que pueden ser padres de familia o personas allegadas a la institución, podemos buscar videos en YouTube de profesionales que estén siendo entrevistados con respecto a su carrera profesional y pasarles a los estudiantes de ese tipo de videos para que ellos puedan vincularse hacia el resultado profesional directamente desde un individuo que lo comparta, digamos así. Y eso es mucho más enriquecedor. ¿Por qué? Imagínense, hay estudiantes en el bachillerato que están interesados por la psicología y no saben mucho de qué se trata la psicología. Entonces usted invita a un psicólogo y viene y le dice, por favor, preséntese y cuénteles a los estudiantes de qué se trata la carrera. Entonces usted comienza a hablar de la ciencia del comportamiento y que ayuda a equilibrar las emociones en los seres humanos y que usted puede trabajar en diferentes campos de aplicación como el educativo, el clínico, el social, etcétera. Entonces eso va a llamar mucho la atención de los estudiantes. Entonces, si nosotros conseguimos al menos profesionales que sean buenos en cuanto a motivación, pues el resultado va a ser mucho mejor. Por eso hablamos nosotros de una técnica de resultados. Esa sería. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de orientación vocacional y profesional, como les decía, pues obviamente hacemos referencia a todo el proceso que va encaminado hacia determinar los intereses vocacionales y profesionales de los estudiantes, desde la realidad, obviamente, de cada institución educativa, ¿sí? Por ejemplo, hay universidades, sobre todo privadas, que visitan constantemente instituciones educativas también privadas, ¿sí? Particulares o fiscomisionales. Entonces llaman al departamento de consejería por decirles algo y dicen, ¿sabe qué? Yo soy el representante de relaciones públicas de la UDLA o de la Universidad Católica o de la Universidad de San Francisco
y queremos visitar su institución para darles a conocer a los estudiantes los programas que nosotros manejamos a nivel de estudios académicos. Entonces, eso es muy común, repito, en instituciones particulares o fiscomisionales. Entonces, si usted tiene la autorización del rector o rectora, pues permite que vengan estos representantes de universidades particulares, presentan su pensum académico, sus propuestas curriculares, las posibles carreras que tienen. Incluso en algunos casos hay la oportunidad de que ellos mismos vengan y apliquen un test vocacional y luego entreguen los resultados a nivel individual y los estudiantes pues van ampliando un poco el campo de opciones que tienen a futuro. Eso en realidad en la parte pública difícilmente se da, esas visitas así como muy guiadas. Pero en cambio nosotros tenemos la oportunidad de las ferias de universidades, que se da para toda institución. Y eso sí atañe directamente a las instituciones fiscales. ¿Por qué? Porque cada año hay ferias de universidades, no solamente en Quito, que antes era lo clásico en las capitales del país, ¿no? Pero actualmente ya tenemos la visita de las ferias de universidades de diferentes capitales de provincia del país. Entonces, si llega a su ciudad y usted está trabajando en el departamento de consejería de una institución, pues tranquilamente puede pedir la autorización y llevar a los chicos del bachillerato a esta feria de universidades donde pueden ellos ver qué opciones hay en cada universidad, más o menos cuáles serían la distancia que tiene que recorrer desde donde vive hasta esta universidad, las ofertas académicas, el pensum curricular, etcétera, etcétera. Y de esa manera podemos ir colaborando con este proceso de OVP desde la parte externa ya a nivel universitario. Otra cosa que es importante cuando trabajamos en OVP es determinar, como les decía previamente, el apoyo familiar que vayan a tener los estudiantes y sobre todo los medios económicos sustentables para la carrera que ellos vayan a escoger. ¿Por qué? Porque si ellos tienen claro que les gusta tal o cual carrera, pero esa carrera no hay en la ciudad donde estamos viviendo, pues entonces van a tener que trasladarse a otra ciudad. Y ahí tenemos que hacer un estudio de costos. Es decir, ¿va a tener el apoyo de la familia? ¿Cuánto es el apoyo que va a tener? ¿Hasta qué monto puede pagar? ¿Es factible pagar los estudios universitarios considerando, por ejemplo, vivienda, alimentación, etcétera? ¿O qué otras opciones tiene? Por ejemplo, estudiar a distancia, en línea, qué opciones profesionales tiene dentro de esta posibilidad, en qué universidades tiene esa posibilidad. Entonces, le vamos dando todas las opciones que tiene el estudiante de tal manera que vaya proyectándose realmente a futuro de una manera sólida, digámoslo así. Entonces, al final lo que vamos a tener es el resultado de un estudiante bien orientado vocacionalmente y con una decisión adecuada a nivel profesional en cuanto a lo que es el bachillerato. En la básica superior, la orientación debe llevarle a elegir el bachillerato o en ciencias o técnico, pero de una manera segura y adecuada. ¿Por qué? Porque a veces los chicos, eso pasaba mucho antes, cuando habían especialidades, y hoy, con menos proporción obviamente, pero también suele pasar que porque el amigo se fue a bachillerato técnico, pues él también quiere ir o porque la novia o el novio se fueron a bachillerato en ciencias, también se quiere ir, cuando en realidad tenía otro tipo de intereses. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos el proceso de OVP, que no nos pase, ¿sí? Porque a veces sucede que se van en grupo todos al bachillerato técnico, por ejemplo, y resulta que cuando ya empezó el siguiente año lectivo, en la primera parcial las notas no son buenas. Y cuando uno les llama al DS a preguntarle qué pasó, por qué ese rendimiento, nos dicen es que esto no me gusta. No era lo que yo esperaba. No me gusta la parte técnica. Y seguí esto porque vino mi amigo, mi amiga, mi novio, mi novia, y resulta que no es lo mío. Y a veces incluso pasa que se van con sus amigos o novios y cuando ya están en el siguiente año en bachillerato, se rompe la relación.
y ya no tienen a su amigo, a su amiga, a su novio o novia, y ya se quedaron en un bachillerato que en realidad no les llama la atención y se sienten incómodos. Y ahí tenemos que hacer todo un proceso nosotros para la rectificación y el cambio de especialidad. Entonces, pasarle de nuevo del bachillerato técnico al bachillerato general o viceversa. Y eso es un trámite complicado, porque no solamente es el decirle, le cambiamos de este paralelo al otro, ¿sí? Eso tal vez en la educación particular puede no ser tan complicado, pero en la educación fiscal es muy complejo porque tenemos un sistema de notas, un sistema de matrícula automático en el Ministerio de Educación. Entonces, cuando se da un cambio de especialidad de bachillerato, tenemos que pedir una autorización al distrito educativo para que le cambien este cupo que estaba aquí en este tipo de bachillerato al otro tipo de bachillerato, aunque sea la misma institución, y se le abra la posibilidad. Y a veces cabe que el cambio no es factible. ¿Por qué? Porque este bachillerato que quieren ya estaba al tope, no hay cupos, entonces no es factible. Y ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Pensar en la posibilidad de cambiarse de institución educativa. Y eso ya significa un proceso de adaptación mucho más complicado. Entonces tenemos que hacer un buen proceso de OVP a través de buenas entrevistas y de brindar la información adecuada a los estudiantes para que cometan, repito, lo menos posible errores en esa definición de carrera o de bachillerato incluso. Preguntas, por favor. No hay preguntas, todo claro. Ok, eso sería entonces la OVP. Tiraca, por favor. Magister, buenas noches, disculpe una inquietud. Por ejemplo, en un caso que un estudiante que ya esté terminando el bachillerato, pero todavía no haya definido, o sea, ¿cuál sería una de las cosas que se puede hacer como que para que en el corto tiempo que aún le queda, o sea, para que pueda, no sé si descubrir qué es lo que de pronto le gustaría, cómo se puede hacer? Ya. Bueno, nosotros todo este proceso de OVP tenemos que hacerlo en el transcurso del año escolar, no dejar para el último, ¿no? Por lo regular se sugiere que empiece el proceso en noviembre y que hagamos, por ejemplo, en noviembre unos talleres, luego en diciembre la aplicación de un reactivo y luego en febrero hacemos las entrevistas, de tal manera que para el mes de marzo o abril ya esté definido la posibilidad, tanto en la básica superior del bachillerato que van a elegir, como en el bachillerato de la profesión a la que van a dirigirse. Pero sí, en el caso que usted pregunta, hay estudiantes que hicieron todo el proceso, pero no pusieron ganas, digámoslo así. Y termina llegando el mes de junio, están por graduarse y no saben qué hacer de su vida. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es lo que llamamos un OVP acelerado. Es decir, el mismo proceso que hicimos durante todo el año con todos los estudiantes, ahora lo hacemos en 2 días con estos estudiantes que no saben qué hacer. Entonces, un día vamos y les aplicamos un test. Al siguiente día le llamamos a una entrevista individual, vemos cuáles son sus intereses y le presentamos posiblemente las posibilidades profesionales que tiene, de tal manera que al final pueda quedarse por lo menos con 2 opciones, ¿sí? Cuando una persona está bien definida, tiene una sola opción y se fue con eso. Pero cuando alguien no tiene una definición clara, hay que darle por lo menos 2 opciones, de tal manera que cuando salga pueda aplicar a esas 2 opciones y quedarse con la que más le llame la atención, digámoslo así. Entonces, ¿qué hacer? Las mismas técnicas que hemos visto de OVP, pero de forma acelerada, intensiva, diríamos en este caso. Gracias, Magister. Y por ejemplo, en este caso, digamos, bueno, no sé, creo que dependiendo del número de estudiantes, digamos, no sé, nadie se da cuenta, tal vez, ¿no? O el DC no se da cuenta que este estudiante no definió, o yo qué sé. ¿El representante puede hacer una petición directa al DC para hacer este acelerado? Correcto, así es. De hecho, nosotros trabajamos directamente con los estudiantes. Muchas veces los padres de familia ni se enteran. Nosotros lo que sugerimos es que el trabajo de OVP
también se haga con los representantes, ¿no? De hecho, que empecemos con ellos, hacemos una reunión y les decimos, por favor, vamos a empezar el proceso de OVP, les pedimos de favor que usted no influya en sus hijos, más bien que le motive para que decida por su cuenta, porque a veces se corre ese riesgo de que los papás o las mamás cuando son profesionales les dicen, tú tienes que hacer lo mismo que yo, tú tienes que seguir esto porque es lo mejor. Y eso es, pues, en realidad lo peor que puede pasar. Entonces, primero hablamos con los padres de familia y ellos tienen claro el proceso y hasta dónde intervenir. Y al final, si es que en casa, por ejemplo, le preguntan al estudiante y le dicen, no, yo no sé qué voy a hacer de mi vida. Entonces, en ese caso, sí, hay muchas opciones de que el padre de familia sea el que acuda y nos diga, ¿puede ayudarme con mi hijo, por favor? Porque él no tiene idea. Entonces, ahí le decimos, ¿sabe qué? Ya se hizo el proceso de OVP, pero no hay ningún problema. De pronto su hijo no estuvo enganchado con el proceso, entonces le vamos a hacer un acelerado. ¿Sí? No hay problema. Muchas gracias, Magister. Pesantes, por favor. Buenas noches, magíster, compañeros. Una pregunta, y en caso de que el estudiante no desee continuar con la educación superior, ¿el proceso de OVP cambia? No, nosotros hacemos el mismo proceso, pero en las entrevistas individuales, cuando le llamamos y le decimos qué quieres hacer a nivel universitario o cuál va a ser tu proyecto de vida futuro, nos dice yo no quiero estudiar. Entonces ahí lo que hacemos es en la entrevista darle las opciones. Decir, mira, con este bachillerato, si es técnico, no hay problema. Puedes ponerte tu propio emprendimiento, puedes buscar la opción laboral en tal o cual lugar, pero si es que siguió, por ejemplo, bachillerato en ciencias y no quiere seguir la universidad, tenemos que motivarle para que lo haga. Ahora, si por ejemplo las circunstancias no se prestan y nos dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que en mi casa hubo problemas, estamos mal económicamente, no voy a tener ningún apoyo. Entonces ahí lo que hacemos es nosotros sugerirle un plan laboral con un plan educativo a futuro. Es decir, mira, no dejes de lado la opción de una carrera universitaria, pero como están las cosas como me cuentas, entonces te recomiendo que una vez que te gradúes, busques un trabajo, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, de acuerdo a tus habilidades de esto, de esto, de esto, trabajos que te puedan sustentar, empiezas a ahorrar un poquito y luego busca la opción de estudiar a distancia, en línea, alguna carrera que realmente te llame la atención, de tal manera que le motivamos para que no se quede hasta ahí con el bachillerato, sino que si tiene la posibilidad de buscar un trabajo, lo haga, pero con la opción de que también estudie, tal vez no inmediatamente después de graduarse, pero sí a futuro, obviamente. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Motivarle a que tenga un verdadero proyecto de vida y que sea productivo ese proyecto de vida. ¿Algo más? Listo, entonces hasta ahí lo que es OVP. La próxima clase, que sería ya la última de la unidad, vamos a ver un tema cortito que es complemento de este, que es cómo elaborar el proyecto de vida, y luego pues estaríamos ya programando este periodo académico y esperar a ver cuándo son los exámenes. No sé si ya les darían alguna fecha o no todavía. No todavía, magíster. ¿No? Ok, entonces hay que estar pendientes de esa situación. Cualquier cosa hemos de estar en contacto. Eso sería todo. Que tengan una buena noche y una excelente semana.